Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia del ciclo de conferencias del Centro de Investigación e Innovación en Análisis de la Conducta. Para el día de hoy tenemos un invitado muy interesante, el doctor Alberto Plazas, qué pena. Él nos va a estar acompañando con una conferencia titulada ¿Pueden la equivalencia de estímulos y los marcos relacionales explicar el significado lingüístico? Básicamente, pues, es un tema que es de mi interés personal y que yo encuentro muy interesante, sobre todo porque dentro del análisis de la conducta a veces estos temas son difíciles de abordar. Hay algunos intentos que consideramos a veces como la solución definitiva, como el caso de marcos relacionales, que es una teoría bastante difundida y aceptada, pero que también pueden tener sus falencias y creo que lo que Alberto hoy nos pueda compartir va a aclarar un poco esa perspectiva. Bueno, para hacer una breve introducción, el doctor Alberto Plazas es psicólogo y magíster en psicología experimental de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en educación de la Universidad Santo Tomás y magíster y doctor en lógica y filosofía de la ciencia de la Universidad de Salamanca. Además, es investigador en las áreas de conducta simbólica, equivalencia de estímulos, marcos relacionales, semiótica, psicología del lenguaje y filosofía de la mente. El profesor Alberto tiene publicaciones en revistas como el Journal of the Experimental Analysis of Behavior, The Psychological Record, Learning and Motivation, el International Journal of Comparative Psychology y el International Journal of Psychology and Psychological Therapy. Y pues bueno, nuevamente darle la bienvenida al doctor Alberto y pues a toda la gente que nos acompaña en el momento. Les recuerdo que sus dudas o comentarios los pueden ir dejando en el chat de la publicación en vivo y pues hacia el final intentaremos responder a la medida que el tiempo lo permita. Doctor Alberto, pues nada. Gracias, Julián. Bienvenido. Gracias, Julián. Una cosita, Julián, se está escuchando, o yo estoy escuchando tu presentación con un poco de eco. No sé si yo me estoy escuchando con eco. Ok, yo te escucho con eco a ti. Probablemente no sé si tienes abierta la conversación. Espérame, puede ser eso. Háblame. ¿Será por la conversación en Meet? Okay, no, ya me escuchas normal, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ok, perfecto, era mi culpa. Listo, Alberto, entonces. Bien, perfecto. Bienvenido y nada. Bueno, muchísimas gracias. Manos. Muchísimas gracias, Julián, por la presentación. Entonces, bien, voy a realizar esta presentación sobre si la equivalencia de estímulos y los marcos relacionales explican el significado lingüístico. Entonces, para comenzar, hablemos de qué voy a entender por significado lingüístico. Fundamentalmente es el significado de las palabras, es decir, de cómo las palabras tienen o adquieren su significado o por qué las palabras significan del modo en que lo hacen. A ver, una cuestión antes es por qué es importante esta pregunta para la psicología. Voy a lanzar acá una respuesta tentativa, pero pues las respuestas pueden ser muchísimas. Una es que si en psicología clínica se puede decir que la terapia es la curación a través de la palabra. ¿Sabemos cómo funcionan las palabras? Bien, entonces aquí viene otra cuestión que es problemática y es el de qué es el significado o qué es significar. Y relacionado con esto del asunto de si la cuestión del significado es un problema de la psicología, un problema de la lingüística, de la semiótica o de la filosofía del lenguaje. Lo que en general nos vamos a encontrar es que estas 4 áreas y otras más tienen que ver de una u otra manera con el problema del significado. Y un problema que tenemos con respecto al estudio del significado es que, por ejemplo, la investigación en psicología muchas veces no escucha lo que se hace en otras áreas en donde se han presentado algunos desarrollados importantes y vamos a ver que precisamente este es un problema dentro del análisis de la conducta. Ahora, otro problema asociado es el problema de si los términos de lenguaje y significado son términos coextensivos, es decir, de si todo tipo de significado es significado lingüístico o de si no hay un significado, o de, mejor, si hay un significado no lingüístico. También del hecho de si el significado se restringe a la comunicación o no. No voy a responder estas preguntas acá, pero sí quiero mostrar que estas son preguntas que están detrás de lo que se va a discutir aquí y son preguntas importantes. Otro asunto también tiene que ver con el hecho de hasta qué punto la palabra significado es un término técnico. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, en semiótica, efectivamente la palabra significado lo es,
En lingüística y filosofía del lenguaje parcialmente lo es, por lo menos se intenta tomar algún tipo de definición técnica de significado, pero generalmente en psicología no. Por diferentes razones y en diferentes enfoques encontramos que la palabra significado no siempre es tomada en un sentido técnico, muchas veces se asume como simplemente un término de lenguaje común, a veces como un término que debe ser eliminado, que de una manera tiene que dar atención un poco difícil con respecto a cómo se asume el significado y cómo diferentes disciplinas tienen que ver con el problema del significado. Bueno, otro problema asociado y que va a estar bastante presente en la discusión de hoy es el problema del continuismo y discontinuismo, fundamentalmente de la continuidad entre la conducta humana y la no humana. Y en este sentido, de si el lenguaje puede ser reducido a capacidades comportamentales no lingüísticas. Entonces, vamos a encontrar que principalmente en las aproximaciones conductistas, en el análisis de la conducta, los paradigmas explicativos son los paradigmas de condicionamiento clásico y operante, y estos paradigmas han sido desarrollados con preparaciones experimentales altamente artificiosas, con sujetos aislados y sin capacidades lingüísticas. Y esto nos lleva a un dilema importante, y es el hecho de, o bien intento reducir el lenguaje a conducta no lingüística, en cuyo caso el problema es explicar por qué animales no humanos no tienen lenguaje, o asumo que hay una discontinuidad entre la conducta lingüística humana y la conducta no humana, en cuyo caso dejo sin explicación al lenguaje. Este es un dilema que tenemos presente y que está en buena medida detrás de la discusión que vamos a tener hoy, porque vamos a ver que afecta a los paradigmas de equivalencia de estímulos y de marcos relacionales. Y como ustedes pueden ver, cada uno de los cuernos del dilema tienen consecuencias insatisfactorias. Entonces, un problema de fondo es cómo encontrar una vía media en donde uno no pueda dar cuenta de por qué los animales no humanos no tienen lenguaje, pero sin asumir que el lenguaje es algo primitivo y puede ser explicado. Bien. Ok. Si vemos, por ejemplo, el caso de las ciencias cognitivas, en ciencias cognitivas, el área que trabaja el lenguaje es la psicolingüística. La psicolingüística generalmente se basa en una teoría mentalista del significado, en la que podemos encontrar antecedentes en las obras de San Agustín, de John Locke, de Ferdinand de Saussure, de Ogden y Richards, Claude Shannon, entre muchísimos otros, y donde se asume que los enunciados lingüísticos son expresiones de los estados o procesos mentales privados de los individuos con fines comunicativos. El significado de las palabras está en los conceptos, se dice desde esta concepción, en los pensamientos o en las representaciones mentales que ellas expresan. Pero el grandísimo problema que tiene esta posición es el hecho de cómo explicar el significado o el carácter significativo representativo de las representaciones mentales. Hay un proyecto en filosofía de la mente que es el proyecto de naturalización del contenido mental, el cual ha buscado explicar el significado de las representaciones mentales a partir de relaciones de similitud, de roles conceptuales, de causalidad informacional o de roles bioteleológicos, pero se ha encontrado que generalmente estas respuestas son insatisfactorias en algún sentido y no hay un consenso sobre cómo significan las representaciones mentales, y lo que muchos pensamos es que más bien el problema es que la pregunta o el problema está mal planteado, porque si se es escéptico con respecto a las representaciones mentales o que exista algo que sean las representaciones mentales, pues obviamente no tiene sentido preguntarse acerca de cómo ellas significan. Bien, entonces el gran problema que tenemos en ciencias cognitivas es que el problema del significado generalmente es un problema, se asume que las representaciones mentales tienen significado, pero generalmente no se tiene una forma adecuada de explicarlo. Y muchos de los psicólogos cognitivos que trabajan en las áreas de ciencias cognitivas, pues simplemente prefieren no preguntarse sobre el tema y pasarlo por alto. En el caso del conductismo,
Cuando el conductismo se pregunta por el significado de las palabras, encontramos una primera aproximación en los años 60, 50 y 60 con la teoría de Charles Osgood, que está fuertemente basada en el conductismo mediacional de Clark Hall, que más o menos plantea que las palabras son estímulos condicionados que generan respuestas condicionadas, pero que principalmente generan algún tipo de cadena interna de estímulos y respuestas que al final van a dar con algún tipo de respuesta condicionada, que es a la larga pues la manera de responder a estos estímulos. Y este tipo de psicología pues va a terminar siendo abandonada más o menos a los años 60 de la misma manera en que se abandona la aproximación juliana al conductismo. Y dentro del modelo operante, pues la obra importante crítica es la de Skinner, de conducta verbal. Entonces, Skinner plantea su análisis funcional de las operantes verbales, entre las que están tacto, mando y otras, que lo que busca es tratar de establecer cuáles son las diferentes funciones de diferentes conductas verbales. Es un intento más bien de tipo taxonómico, en el sentido de establecer funciones de diferentes conductas que en algún sentido tienen algún carácter de lo que pues, va a denominar Skinner conducta verbal. Skinner define la conducta verbal como aquella que interviene en el mundo físico por intermedio de la acción de otros. Y en ese sentido, la idea es tratar de establecer cuáles serían las diferentes tipologías de esa conducta verbal. Skinner rechaza la formulación tradicional de mentalista que busca el significado de las expresiones en las ideas que supuestamente estas expresan, y esto le lleva también a rechazar el mismo problema del significado en buena medida, a considerar el hecho de que digamos que preguntarse por el significado no es importante. De todas maneras, él lo asume, él trata de abordar el problema del significado al inicio del capítulo 2 de conducta verbal, y él dice que el significado de una conducta son las variables independientes de la cual esta es función. Más o menos la idea acá es que si queremos encontrar el significado de una conducta, pues lo encontraremos en sus variables independientes, pero esta formulación tiene un problema, y es que no distingue entre conducta verbal y no verbal. Es decir, de acuerdo a esta formulación, incluso la conducta no verbal es conducta con significado, porque obviamente es conducta bajo el control de una serie de variables independientes que obviamente desde esta perspectiva son ambientales. Y también pareciera que esta aproximación lo que hace es tratar más bien de la interpretación de cualquier conducta. Es decir, lo que está acá involucrado es más el asunto de... es más como el asunto de cómo yo le encuentro el significado a la conducta de otro, en el sentido de que logro establecer cuáles son sus determinantes, digámoslo así. Pero eso no tiene que ver con el problema que nos trae acá. Es decir, no trata del problema de cómo los signos tienen significado, y en especial los signos lingüísticos. Entonces, el problema de la significación lingüística, que es el que nos interesa acá, realmente termina siendo evadido por Skinner. Yo pienso que la formulación de conducta verbal realmente sí tiene una teoría del significado detrás, pero el mismo Skinner rechaza tratar con la misma pregunta, y aborda una noción de significado demasiado amplia que está dirigida a un sentido del término significado que no apunta al problema que nos interesa. Bien, tenemos más adelante el desarrollo del paradigma de equivalencia de estímulos, que es un paradigma que surge a partir de una publicación primigenia de Sidman, que incluso veo acá que me equivoqué del año, es realmente 1971. Es decir, este tipo de investigación ya cumple un poco más de 50 años. Y Sidman pues estaba inicialmente interesado en cómo enseñar repertorios de lectura en jóvenes con inhabilidad intelectual,
para lo cual lo que hizo fue entrenar una serie de discriminaciones condicionales, arbitrarias, y observar la emergencia de otras, que es lo que va a establecer en últimas los parámetros del paradigma de equivalencia de estímulos. Entonces va a ser una publicación de 1982 junto a Telby, en el que Murray Sidman va a formular ya el paradigma propiamente de la equivalencia de estímulos, que consiste fundamentalmente en el entrenamiento de una serie de discriminaciones condicionales y la observación de la emergencia de otras discriminaciones nuevas que cumplen las propiedades de una relación matemática de equivalencia. Las propiedades de una relación de matemática de equivalencia son las de reflexividad, simetría y transitividad. Vamos a verlo con un poquito de detalle. Supongamos que entrenamos una serie de relaciones de discriminaciones condicionales en un entrenamiento con el procedimiento de igualación a la muestra, donde presentamos inicialmente, para ver el primer caso, presentamos un estímulo muestra A1 y presentamos dos estímulos de comparación B1 y B2. Realmente no es que se utilicen esas letras y esos números, realmente este es un código alfanumérico para identificar a los estímulos. Se presentan en este paradigma estímulos figurativos, generalmente estímulos abstractos que no tienen un significado particular para los participantes, y lo que se hace pues es entrenar relaciones arbitrarias entre esos estímulos. Acá simplemente coloco el código alfanumérico para que se entienda cómo van las relaciones, pero obviamente el código alfanumérico no lo conoce el participante, sino solo el experimentador. Entonces, en un ensayo de igualación a la muestra, como el primero que se muestra acá, que estoy señalando con el cursor, entonces tenemos como estímulo muestra a A1, como estímulos de comparación a B1 y B2, y aquí coloco este más en verde para señalar que si selecciono B1 ante A1, mi respuesta se refuerza, y coloco este menos encima de B2 para señalar que si selecciono B2, pues mi respuesta no se refuerza o se castiga. En cambio, si el estímulo muestra es A2, entonces refuerzo la selección de B2 y castigo de pronto la selección de B1. En otro entrenamiento, en otros ensayos de entrenamiento, entonces ante B1 como estímulo muestra, refuerzo la selección de C1, y ante B2 como estímulo de muestra, refuerzo la selección de C2. Ok. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que después de este entrenamiento voy a observar la emergencia de una serie de relaciones que van a cumplir las propiedades de reflexividad, simetría y transitividad. Entonces se llama reflexividad aquellas relaciones en las que un estímulo se relaciona consigo mismo. Entonces, en ensayos donde coloco A1 como muestra y A1 y A2 como comparaciones, entonces lo que se va a observar es que el participante va a seleccionar A1, A1 se relaciona consigo mismo. Estos son ensayos que no tienen retroalimentación, son ensayos de prueba. En otros ensayos lo que voy a observar es que se va a presentar la relación de simetría, que consiste en la inversa de las relaciones condicionales entrenadas. Es decir, que si yo entrené A1 con B1, voy a observar ahora la relación entre B1 y A1. Por lo tanto, B1 aparece como estímulo de muestra en estos ensayos y A1 y A2 aparecen como estímulos de comparación. Y en este caso lo que se espera es que el participante seleccione A1 frente a B1 y seleccione a A2 frente a B2. Igual, en este caso, que seleccione B1 frente a C1 y B2 frente a C2. Y transitividad es la propiedad que consiste en la emergencia de relaciones entre estímulos que en el entrenamiento no fueron directamente relacionados, pero fueron relacionados con otros estímulos que fueron nodales o que sirvieron de intermediarios. En este entrenamiento en particular, pues nosotros entrenamos los estímulos A y B, los estímulos B y C, pero no entrenamos la relación entre los A y los C. Entonces, cuando emerge esa relación entre los A y los C, hablamos de transitividad. En este caso, si ante A1 selecciono C1, teniendo como otra opción C2, y ante A2 selecciono C2, entonces digo que se ha establecido transitividad,
Y la inversa es transitividad. De esta transitividad a veces se le llama equivalencia, que es si tengo C1 como muestra, pues selecciono A1, y si tengo C2 como muestra, selecciono A2. Cuando esto ocurre, cuando un participante muestra este tipo de ejecuciones, entonces decimos que se han establecido dos clases de equivalencia. La clase de los que incluye a A1, B1 y C1, y la clase que incluye a A2, B2 y C2. Ahora, ¿por qué esto es importante o por qué tiene interesante eso? Pues ocurre que los estímulos que pertenecen a una clase de equivalencia muestran equivalencia funcional. Esto quiere decir que entre ellos puede haber transferencia de funciones de estímulo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo A1, B1 y C1 como estímulos que pertenecen a una clase y entreno el estímulo A1 para que sea un reforzador condicionado, entonces voy a obtener que B1 va a adquirir también la función de reforzador condicionado y C1 va a adquirir también esa función de reforzador condicionado sin entrenamiento explícito. Entonces, esas son también relaciones que terminan emergiendo. Y hay evidencia empírica de transferencia de funciones de estímulo para el caso de funciones como, por ejemplo, tasas de respuesta altas o bajas, para reforzador o castigo condicionado, para control contextual, secuencias de ordenamiento, es decir, hacia adelante o hacia atrás, respuestas autodiscriminativas e incluso elicitación y extinción respondiente. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver el paradigma anterior con la significación lingüística? ¿Por qué se considera relevante? Lo que ocurre es que se considera que la explicación de las relaciones simbólicas, palabra referente, son relaciones que involucran relaciones de equivalencia. Veamos cómo ocurre eso. Entonces, las palabras terminan estando en una relación de equivalencia con sus referentes, de tal modo que terminan siendo miembros de una misma clase. Hay una relación de equivalencia entre ellas. Esa es la propuesta teórica que hay detrás de eso. Y esto permite dar cuenta especialmente de la arbitrariedad de la significación lingüística. Entonces, nosotros podemos observar, por ejemplo, transferencia de funciones de la palabra a sus referentes o de los referentes a las palabras. Para ver un ejemplo, acá, si por ejemplo se establece una relación de equivalencia entre el animal perro, la palabra hablada, pronunciada o escuchada perro y la palabra escrita perro, podemos entonces considerar que los tres son estímulos que están en una relación de equivalencia. Y si, por ejemplo, el perro me ladra o el perro me muerde, entonces el perro va a generar en mí una respuesta de evitación o de miedo, y esa respuesta va a ser extendida o a ser transferida también a los otros miembros de la clase, que serían la palabra escuchada o la palabra escrita perro, que al escuchar la palabra perro, entonces voy a sentir algo de miedo. En este caso estamos viendo una transferencia de funciones del referente a las palabras, pero la idea es que también podría haber una transferencia de funciones de las palabras a los referentes. Si a mí me dice alguien que, por ejemplo, los perros son peligrosos, entonces eso se va a ver manifestado en mi conducta hacia los perros. Y la idea es que eso daría cuenta del carácter simbólico del lenguaje. Bien, Sidman plantea en diferentes obras que la equivalencia es una propiedad básica de las contingencias de reforzamiento, que, por ejemplo, en una contingencia de 4 términos, donde tenemos no solo la contingencia de 3 términos entre estímulo discriminativo, respuesta operante y estímulo reforzador, sino incluyendo también un estímulo contextual, los miembros de la contingencia entran en una relación de equivalencia. Un problema que tiene esta propuesta, esta teoría de Sidman, es la de que cómo explicar que la misma respuesta esté bajo el control de diferentes estímulos. Entonces, Sidman para este caso hace uso o apela al control contextual para dar cuenta de que el control contextual, digamos de que las clases de equivalencia pueden cambiar
de acuerdo al control contextual. Efectivamente, la investigación pionera sobre control contextual en equivalencia de estímulos es la de Bush, Sidman y de Rose de 1989, y esta investigación muestra que es posible que las clases de equivalencia estén bajo control de estímulos, es decir, o bajo control contextual, es decir, que bajo un contexto u otro, las clases de equivalencia pueden cambiar de miembros. Entonces, esa es la forma de explicar este asunto. Pero otra dificultad que tiene la teoría de Sidman es el hecho de la dificultad que hay para evidenciar equivalencia en animales no humanos. Si supuestamente las contingencias de reforzamiento fueran relaciones de equivalencia, se debería observar con facilidad que los animales no humanos forman relaciones de equivalencia. Y lo que se ha encontrado es que esto no es tan cierto. La respuesta de Sidman ha sido la de que la investigación con animales no humanos es poco válida ecológicamente, pero lo que ha mostrado la investigación es que para que se observe equivalencia o algunas de las propiedades de la equivalencia con animales no humanos, se requiere un entrenamiento explícito de esas relaciones. Por ejemplo, en la investigación de Schusterman y Kastak de 1993 con un león marino, fue necesario hacer el entrenamiento explícito de las relaciones de reflexividad, simetría y transitividad para que el animal mostrara esas relaciones ante unos nuevos estímulos. En la investigación de Frank y Wasserman, que creo que fue con Paloma, si no estoy mal, que es la primera investigación que mostró claramente simetría, emergencia de simetría en animales no humanos, fue necesario un entrenamiento también previo de relaciones de reflexividad. Y algo semejante ocurrió en la investigación de Urquioli del 2008. Bueno. La teoría de los marcos relacionales, por su parte, fue formulada principalmente por Stephen Hayes, aunque pues realmente su abanderado, especialmente en este siglo, ha sido Barnes-Holmes. Es realmente una ampliación de la teoría de la equivalencia de estímulos o el paradigma de equivalencia de estímulos. Un marco relacional se define como un responder relacional aplicable arbitrariamente y se considera una operante aprendida de alto orden y tiene una serie de propiedades. Tiene la propiedad de vinculación mutua, que involucra, por ejemplo, que si A es mayor que B, entonces B es menor que A. Tiene también la propiedad de vinculación combinatoria. Por ejemplo, si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. En este caso, cuando hablo de A y B, estoy hablando de estímulos arbitrarios, estímulos cualquiera, que son puestos en esas relaciones y las propiedades de vinculación mutua y combinatoria son propiedades que deberían mostrar las respuestas a estos estímulos por el hecho de ser enmarcados relacionalmente. Y la transformación de funciones, entonces, involucra, por ejemplo, el hecho de que si A es opuesto a B y A es entrenado con la función de castigo condicionado, entonces, como B es opuesto a A, pues B debería tener la función opuesta, que es la de reforzador condicionado, por ejemplo. Hay diferentes tipos de marcos, entonces realmente lo que hace Stephen Hayes es basarse en la investigación en equivalencia de estímulos y ampliar eso a diferentes tipos de relaciones. Entonces vamos a encontrar que acá se abarcan el marco de coordinación, lo que llama Hayes el marco de coordinación, que involucra la relación de igualdad y también la de equivalencia, la relación de distinción de A diferente a B, la relación de oposición, por ejemplo, digamos, blanco y negro, arriba y abajo, izquierda y derecha son opuestos. Las relaciones de comparación, mayor que o menor que, respecto a una dimensión, por ejemplo, ser más alto que, ser más gordo que, ser más pequeño que. Relaciones espaciales, como por ejemplo, encima de, debajo de, dentro de, fuera de, al lado de. Relaciones temporales como antes de, después de, simultáneamente, jerárquicos que involucran relaciones parte y todo. Bueno, estas son las relaciones parte y todos, es lo que en lógica se llaman relaciones mereológicas, pero aquí son incluidas como relaciones jerárquicas. Eso puede ser un poquito polémico, pero no voy a entrar en ese punto acá. Y relaciones deícticas, que tienen que ver principalmente con la distinción entre aquí y allá.
o yo y usted, y que están relacionadas o se dice que tienen que ver con la toma de perspectiva. Bueno, ¿cómo es el paradigma experimental en los marcos relacionales? Entonces, iniciamos acá con un preentrenamiento donde lo que se hace es hacer que unos estímulos arbitrarios adquieran unas funciones de control de un responder relacional. Entonces, por ejemplo, voy a entrenar a que el estímulo X controle la respuesta de igual que. Presento esta línea como un estímulo de muestra y presento estas dos líneas como estímulos de comparación. Entonces, la idea acá es que refuerzo ante X la selección del que es igual y castigo la selección de, en este caso, de la que es opuesto. Obviamente, en este caso, si voy a entrenar la relación de oposición, pues lo hago con diferentes dimensiones. En otro tipo de ensayo, entonces presento el estímulo Y como un estímulo de muestra que va a adquirir la función de clave contextual para la relación de oposición. Entonces, en este caso, lo que hago es reforzar el que sería opuesto al estímulo muestra. En este caso sería la línea más larga. Bueno, luego de eso, realizo unos entrenamientos donde utilizo estímulos, de nuevo uso los alfanuméricos para referirme a estímulos que no tienen, digamos, propiedades formales evidentes, sino que son símbolos abstractos, y establezco relaciones entre ellos usando las claves contextuales. Entonces, bajo X, que significa un responder de igualdad, entonces ante A1 selecciono o refuerzo la selección de B1, y ante Y, que significa opuesto, entonces ante A1 selecciono o refuerzo mejor la selección de B2. Igualmente, hago lo mismo entre los A y los C, o entre A1 y C1 y C2. Entonces, A1 y C1 van a entrar en una relación de igualdad y A1 y C2 van a entrar en una relación de oposición. Luego de eso realizo unas pruebas de vinculación mutua y combinatoria. Por ejemplo, entre las pruebas de vinculación mutua, pues voy a probar que B1 y A1 están en una relación de igualdad, B2 y A1 están en una relación de oposición, o de vinculación combinatoria, donde ya se establecerían las relaciones entre los B y C. Por ejemplo, que B1 y C1 están en una relación de igualdad y que B1 y C2 están en una relación de oposición. Entonces, en estos ensayos, de nuevo aparecen los X y Y como estímulos contextuales y aparecerán ya sean los B o los C como estímulos de muestra o comparación, y pues de allí se establece, se evidencia si el participante responde al patrón que es esperado. También puedo hacer la evaluación de transformación de funciones. Entonces, si por ejemplo entreno el estímulo B1 a que adquiera la función de reforzador condicionado, pues esperaría que A1 y C1 también adquieran las funciones o presenten las funciones de reforzador condicionado de manera emergente, y B2 y C2 en cambio presenten las funciones de castigo condicionado de manera emergente. Ok. Bien. ¿Qué dice la teoría de los marcos relacionales sobre la significación lingüística? Entonces, lo que se plantea acá es fundamentalmente que las palabras y sus referentes se encuentran en un marco de coordinación. La equivalencia de estímulos pertenece al marco de coordinación y por lo tanto, entonces, en este marco de coordinación entre palabras y sus referentes presentarán las propiedades de reflexividad, simetría, que pertenecería a la vinculación mutua, y transitividad, que pertenecería a la vinculación combinatoria. También presentaría transferencia de funciones como parte de la misma transformación de funciones del marco de coordinación. Entonces, en términos generales, la explicación que plantea la teoría de los marcos relacionales es fundamentalmente la misma que la que plantea la equivalencia de estímulos para la significación lingüística. Ahora, la diferencia importante que hay entre la teoría de los marcos relacionales y la equivalencia de estímulos, como lo planteó Sidman, es que para la teoría de los marcos relacionales, la formación de este marco de coordinación depende de la historia de aprendizaje en la adquisición del lenguaje. Lo que se plantea aquí es que a partir de las relaciones condicionales, palabra referente, como por ejemplo la palabra perro y el animal,
así como la relación entre el referente y la palabra, es decir, ver el perro y mencionar o decir la palabra perro, se va a establecer esa relación bidireccional que va a establecer el marco de coordinación. ¿Okay? Entonces, la diferencia importante entre la formulación de los marcos relacionales y la de Hayes es que para los marcos relacionales, los marcos se aprenden, son conducta operante aprendida de alto orden, en oposición a la equivalencia de estímulos, que la idea de Sidman era que la equivalencia de estímulos es una propiedad primitiva o fundamental o básica de las contingencias de reforzamiento. Ok, pero acá nos vamos a plantear un primer problema con respecto a esta aproximación, que incluye tanto a la equivalencia de estímulos como a los marcos relacionales, y es si la relación de significado es una relación de equivalencia. Entonces, una primera pregunta que nos podemos hacer ¿es la relación de significado una relación reflexiva? Entonces, en primer lugar, nos vamos a encontrar con que cuando hablamos de significado estamos hablando de signos, y una definición antigua de signo es que un signo es una cosa que señala o apunta a otra diferente a sí misma, que es de San Agustín. Es decir, que en términos generales pareciera que la relación sígnica difícilmente o extrañamente sería una relación reflexiva. La pregunta acá es, por ejemplo, ¿los referentes se significan a sí mismos? Por lo general no se asume o no se cree o no se entiende que un perro signifique perro, ¿sí? O lo signifique en el mismo sentido en que la palabra perro significa perro, por ejemplo. Las palabras se significan a sí mismas, entonces un contraejemplo es que no es el caso que perro significa la palabra perro, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que perro como palabra significa la palabra perro. Perro como palabra significa su referente, es decir, el animal de cuatro patas que ladra, pero no significa la palabra perro en sí mismo. ¿Okay? Y hay unos casos de reflexividad en el lenguaje, pero son extremadamente escasos. Acá señalo, por ejemplo, el caso de la palabra nombre. La palabra nombre se refiere a sí misma porque la palabra nombre es un nombre, o la palabra sustantivo se refiere a sí misma porque la palabra sustantivo es un sustantivo. Pero, por ejemplo, la palabra verbo no se refiere a sí misma porque la palabra verbo no es un verbo, es también un sustantivo. Entonces vemos que la reflexividad de las palabras es extremadamente escasa, extremadamente contada, y no parece autoevidente o evidente en algún sentido que las palabras se refieran a sí mismas, así como tampoco parece evidente que los referentes se refieran a sí mismos. Ok. Sigamos con la propiedad de transitividad. Voy a saltarme la de simetría. Ustedes ya van a ver por qué. Voy a hablar de simetría de últimas, pero veamos la de transitividad por ahora. En algunos casos puede funcionar la relación transitiva en el caso del significado. Si, por ejemplo, digo que la palabra perro significa el animal de cuatro patas y la palabra canino, bueno, acá tengo un error. Realmente lo que quería decir era que la palabra canino significa perro. Entonces canino significará el animal de cuatro patas. Aquí tengo un error, discúlpenme el error acá, pero aquí debería decir era perro y no mostrar la imagen. Pero hay casos en los que esto no funciona. Por ejemplo, si perro significa el animal y la palabra perro significa perro, la palabra perro no significa el animal. Es decir, o por lo menos la frase, la palabra perro no está haciendo referencia al animal, sino está haciendo referencia efectivamente a la palabra. Es decir, el perro como animal no es una palabra. Por lo tanto, aquí tendríamos un caso, efectivamente, donde la transitividad falla, la transitividad del significado falla. Ok, y veamos por último si la relación es simétrica. Entonces, esto es especialmente importante para el caso de la teoría de los marcos relacionales porque la explicación del significado lingüístico desde la teoría de los marcos relacionales está basado en la idea de que se crea una relación bidireccional que es simétrica entre las palabras y sus referentes. Entonces, ocurre que aunque la palabra perro significa el animal de cuatro patas, generalmente no se asume que el animal de cuatro patas signifique la palabra,
¿sí? No se asume que la relación de significación va de las palabras a sus referentes y no de sus referentes a las palabras. Las palabras son signos de sus referentes, pero los referentes no son signos de las palabras. Incluso hay un argumento filosófico que rechaza que la relación de significación sea simétrica. Es un argumento de Nelson Goodman, que obviamente está apelando a una cosa bien diferente de la que se está discutiendo aquí. Pero él lo que dice, o lo que concluye, es que la relación de significado no es una relación simétrica y que no es el caso que los referentes signifiquen a sus signos. Se podría decir que la relación de significado solo es simétrica en el caso de las relaciones de iconicidad, que esa es una cosa que yo planteo en mi tesis de doctorado. Pero la cuestión es que en las relaciones simbólicas, arbitrarias, que son las que están involucradas en la significación lingüística, definitivamente esto no funciona. Entonces acá tenemos un problema importante. Bien, por otro lado se asume, es decir, en la manera como nosotros habitualmente consideramos el significado, se asume que la significación lingüística es habitualmente asimétrica, es decir, que no es una relación que va de vuelta, sino que va en una sola vía. Y esto es ampliamente aceptado en filosofía del lenguaje, en lingüística y en ciencias cognitivas, es decir, que los únicos que realmente creen que la relación de significado es simétrica son los analistas de la conducta que trabajan en el área de la equivalencia de estímulos y los marcos relacionales. Por otra parte está el problema de que no todas las funciones de estímulo son transferibles. Entonces, esto es importante para el problema de la simetría, porque esto involucraría el hecho de que pueden haber casos de asimetría. Un ejemplo bastante obvio es que yo puedo acariciar al perro, pero no puedo acariciar a la palabra perro. Y también puedo escribir la palabra perro, pero no puedo escribir al perro como animal, perro animal, ¿sí? Entonces, acá tenemos unos problemas bien serios con respecto a esta formulación. Hay una réplica con respecto a este último problema, que es la réplica del control contextual. Entonces, esta réplica del control contextual lo que dice es que la equivalencia de estímulos puede caer bajo control contextual. Sidman plantea que pues, siempre la equivalencia de estímulos está bajo control contextual y eso permite que en un contexto A se pueda dar transferencia de funciones palabra referente, pero en un contexto B no se dé transferencia de funciones palabra referente. Entonces, esto permitiría, este recurso al control contextual le permitiría tanto a la equivalencia de estímulos como a los marcos relacionales poder defenderse de los problemas con respecto a los casos en los cuales la transferencia de funciones se da y no se da. Ahora bien, esta réplica del control contextual tiene unos problemas. Un primer problema es el hecho de que Sidman no especifica cuáles son esos contextos A y B en los cuales sí se da ese control contextual o no se da. Por el otro lado, no se ha mostrado que cualquier función de estímulo es transferible en algún contexto, es decir, la respuesta de Sidman parece suponer que debe haber algún contexto en el cual cualquier función es transferible, pero esto no parece ser completamente cierto. Es decir, por ejemplo, yo puedo colocar las palabras dentro de oraciones, pero no parece obvio que yo pueda colocar mis referentes dentro de oraciones. Por lo tanto, parece que esa es una propiedad de las palabras que simplemente no es transferible y no hay ningún contexto en el cual esa función sea transferible. Y por el otro lado, también hay una cuestión empírica que es interesante y es el hecho de que el control contextual es bastante difícil de entrenar. Si uno revisa el artículo de Bush, Sidman y de Rose, uno se encuentra con que la manera con que ellos establecieron control contextual de las relaciones de equivalencia fue muy difícil y demorada en los participantes. Incluso hubo participantes con los que no se tuvo éxito. Se trabajó en esa investigación con pocos participantes y con los que se tuvo éxito fue necesario realizar algunas modificaciones metodológicas y fue necesario realizar muchos ensayos. Y uno se plantea que si eso es difícil de obtener en laboratorio, bajo condiciones de control,
¿cómo puede ser eso explicativo de lo que aparentemente ocurriría de una manera casi que espontánea en el uso cotidiano del lenguaje? Entonces, allí hay un problema importante en la capacidad que tiene este tipo de paradigma de dar cuenta de las propiedades lingüísticas. Y por el otro lado, otro problema que tiene la formulación de Sidman es que, o la explicación del control contextual que a la larga también termina aplicando a los marcos relacionales, es que involucra una explosión del control contextual. Si yo asumo que bajo cierto control contextual se funciona en cierta equivalencia de estímulos, entonces podría asumir que ese control contextual está bajo otro control contextual de segundo orden, y que ese control contextual de segundo orden podría estar bajo un control contextual de tercer orden y así. Para poder explicar las diferentes variaciones de las contingencias de reforzamiento, apelando a controles contextuales, tendría que apelar a controles contextuales de múltiples órdenes, y si la misma investigación empírica muestra que el control contextual de primer orden es difícil de obtener, ¿cómo puede uno pensar que controles contextuales de órdenes superiores pueden ser obtenibles? Entonces, allí hay también un problema importante. Bueno, tenemos otro problema importante. Creo que ya se me está acabando el tiempo. Ya voy a ir con las dos últimas diapositivas. Esta presentación realmente es más larga, pero creo que voy a ir con las dos últimas diapositivas, si no me termino extendiendo demasiado y sería bastante difícil. Dale, Alberto, como te sientas cómodo, por nosotros no hay problema. Bueno, o ahora se los pregunto, pero bueno, voy a ir con estas diapositivas para ver cómo nos va. Bien, entonces, son las equivalencias, las relaciones de equivalencia, relaciones fundamentales. Este es un problema importante. Digamos que aquí ya, más que atacar el problema de si las relaciones de equivalencia o los marcos relacionales dan cuenta de la significación lingüística, aquí estoy viendo más el problema de si la equivalencia de estímulos y los marcos relacionales son consistentes en sí mismos o son buenas explicaciones en sí mismas, independiente de aquello a lo que se supone que se buscan aplicar. Entonces, con respecto a la equivalencia de estímulos, un primer problema tiene que ver con el hecho de hasta qué punto se puede considerar como creía Sidman, porque pues Sidman falleció hace ya creo que un par de años. ¿Hasta qué punto se puede considerar que las relaciones de equivalencia, las contingencias de reforzamiento involucran relaciones de equivalencia? Aquí hay un problema muy serio y es el hecho de que las relaciones de equivalencia son relaciones demasiado rígidas. Y las contingencias de reforzamiento parecen actuar de una manera, o parecen ser describibles o mejor describibles como relaciones condicionales con una dirección específica hacia el futuro. Entonces, el problema es cómo derivo yo relaciones condicionales a partir de relaciones de equivalencia. Hay una prueba lógica de Charles Peirce que muestra, no voy a adelantarme a eso, una prueba lógica de Charles Peirce que muestra que las relaciones que es posible derivar las relaciones de equivalencia a partir de relaciones condicionales, pero que no es posible derivar relaciones condicionales de relaciones de equivalencia. Es decir, que las relaciones condicionales son más fundamentales que las de equivalencia. E incluso se podría considerar que eso tiene sentido si se tiene en consideración que, por ejemplo, las relaciones físicas de causalidad son relaciones unidireccionales, no bidireccionales. La causalidad no es una relación bidireccional. Porque habría de esperarse que las unidades comportamentales fueran relaciones de equivalencia en un mundo que funciona generalmente con relaciones unidireccionales. Eso parece extraño. Bien, por el otro lado, hay evidencia que parece mostrar que la equivalencia de estímulos puede ser explicada por conductas más simples. Entonces, hay evidencia conceptual a partir del hecho de que es posible explicar cómo se presentan las respuestas correctas a los test de reflexividad, simetría y transitividad, apelando a la misma conducta verbal, como la explicación de Horn y Lowe, o hay una investigación de Wulffer que también está en esa dirección,
O yo también ofrezco una explicación en el artículo de mi tesis de maestría con Telmo Peña, en el que muestro que, o trato de proponer que lo que hay detrás del paradigma de equivalencia de estímulos es realmente conducta de clasificación, más que otra cosa. Y también hay evidencia empírica en el hecho de que se encuentran mayores tiempos de reacción en aquellos tests o en aquellos ensayos que involucran pruebas que involucran mayores nodos intermedios o que involucran relaciones más complejas. Entonces, eso no es explicable desde la equivalencia de estímulos. Si la equivalencia de estímulos fuera una unidad comportamental que surge propiamente de las contingencias de reforzamiento, entonces todas las relaciones, independiente de la cantidad de nodos intermedios que tengan, deberían ser respondidas con la misma facilidad, y eso no se observa. Ahora, con los marcos relacionales pasa algo más o menos semejante. Existe una crítica de David Palmer a la teoría de los marcos relacionales, en la que él plantea que los marcos relacionales no es claro que sean unidades comportamentales en la manera en que lo presenta la teoría, y que en general pueden ser reducidos a la conjugación de múltiples operantes o conductas operantes más simples para resolver un problema particular. Por ejemplo, es plausible considerar que ante A mayor que B se derive de inmediato que B menor que A. Pero si yo tuviera A mayor que B y B mayor que C, es posible que derivar C menor que A requiera de procesos inferenciales. La teoría de los marcos relacionales, al igual que la equivalencia de estímulos, plantearía que respuestas como esas deberían emerger inmediatamente y sin ningún esfuerzo. Pero hay sospechas y hay sospechas de que, y hay cierta evidencia de que eso no es cierto, porque cuando las pruebas involucran mayor complejidad relacional, por lo general, los participantes se demoran más y cometen más errores. Por lo tanto, quiere decir que derivar esas relaciones involucra mayor complejidad para los participantes, y allí hay una dificultad. Entonces, eso le hace suponer a uno que posiblemente sí se presentan cadenas intermedias inferenciales en la emergencia de esos marcos, y que por lo tanto esos marcos no son unidades, no son las unidades comportamentales que nos muestra la teoría, o por lo menos que los marcos son muchísimo más limitados de lo que la teoría nos pretende mostrar. Bien. Ok. ¿Es la relación de significado una relación de equivalencia? Aquí, como para concluir esta parte, yo afirmo que el error del análisis de la conducta y de los paradigmas de equivalencia de estímulos y de marcos relacionales es el de haber reducido o confundido la relación de significar con la de responder correctamente bajo ciertos criterios en ensayos de igualación a la muestra. Las tareas de discriminación condicional solo muestran que los sujetos pueden relacionar con precisión palabras y referentes en una tarea donde unos se presentan como estímulos muestra y otros como de comparación, pero nada más. El pecado del análisis de la conducta es confundir el paradigma experimental con el fenómeno a investigar. Especialmente el paradigma de equivalencia de estímulos es bastante sólido en sujetos humanos, y por lo tanto es relativamente fácil investigar en él y publicar sobre el tema. Pero no porque el paradigma sea sólido quiere decir que explica lo que se pretende explicar. La solidez del paradigma puede ser explicada por otras razones, incluyendo las mismas capacidades lingüísticas, como ya mostré. Es decir, efectivamente es relativamente fácil encontrar en sujetos humanos que estos hacen equivalencia de estímulos, pero que hagan equivalencia de estímulos puede ser explicado por otras razones, que pueden ser incluso lingüísticas, sin necesidad de considerar que la equivalencia es en sí misma una relación fundamental.
Yo afirmo que los paradigmas de equivalencia de estímulos y marcos relacionales han tergiversado el fenómeno bajo estudio, mostrando una pérdida importante del sentido común respecto a lo que queremos decir con la palabra significado en su uso cotidiano. Y eso lo muestro con el hecho de que parece relativamente evidente que la relación de significado no es ni una relación reflexiva ni una relación transitiva, por lo menos no en todos los casos, y mucho menos una relación simétrica. Y que el análisis de la conducta tiene una pobreza conceptual considerable para tratar con los asuntos del significado y en particular con la significación lingüística. Bueno, entonces, a ver, yo tengo otras diapositivas más para extenderme un poco sobre esto, pero creo que me demoraría al menos media hora. Creo que podríamos dejarlo acá para no hacerlo tan largo, pero no sé qué piensas, Julián. Ok, pues bueno, no sé, me queda la duda. Yo pensaría, no sé qué piensas, Alberto, si pudiéramos programar una segunda parte. ¿Sería No, demasiado pedir? yo no tengo ningún problema, con muchísimo gusto podría estar presente en una segunda parte para extender el argumento. Digamos que las diapositivas siguientes lo que tratan de buscar, de mostrar, perdón, es que cuando uno se mete a ver qué es lo que la lingüística dice sobre el lenguaje, hay unas propiedades del lenguaje a las cuales pareciera que los paradigmas de equivalencia de estímulos y marcos relacionales no están suficientemente, no son adecuados para dar cuenta de ellos. Es eso lo que muestran las siguientes diapositivas. Pero por lo menos con esta parte en la que muestro que la relación de significado no parece ser una relación ni reflexiva, ni simétrica, ni transitiva, podríamos dejarlo acá por hoy como para responder preguntas a partir de este contenido únicamente. Ok, Alberto, pues te tomo la palabra. En serio, si te parece bien, podemos programar otra fecha, si no podemos seguir. Lo propongo yo porque veo que tuvo mucha acogida el tema y pues porque veo que al comienzo teníamos 70 personas que estuvieron mucho tiempo, pero tal vez por la hora, por el tiempo, se nos fueron algunos, pero igual la mayoría de personas estamos. Igual si quieres complementar con algo adicional antes de concluir la charla, pues eres bienvenido a hacerlo. Ok, digamos que si complemento me extiendo demasiado, creo yo. Okay. Yo creo que dejémoslo acá y más bien Vale, podríamos perfecto. mirar una segunda charla. Perfecto, estaremos entonces programando una segunda parte en la medida de lo posible, pues me refiero de tu tiempo y de tus horarios, porque aquí estamos completamente dispuestos. Bueno, las personas que nos están viendo, pues los invito a dejar sus comentarios, preguntas. Veo que aquí ya tenemos algunas. Vamos a ir por orden de lo que ha venido pasando acá. Yo tengo mis propias dudas, pero también podemos abordarlas luego si fuera el caso. Luis Guillermo Ramírez, bueno, nos pedía hace un rato que si podríamos mostrar nuevamente, o bueno, que si podrías, Alberto, mostrar nuevamente la diapositiva de transitividad. No estoy Sí, seguro a me cuál estoy se volviendo para refiere, allá. pero mientras tanto vamos a ir poniendo aquí la pregunta de Luis Guillermo que nos dice: muchas gracias, muy interesante el tema y la explicación. Requiere estudio y tiempo para profundizar en él. ¿Es posible obtener las diapositivas completas que usted mencionó, por favor, en un PDF, imagino cualquier otro formato protegido? Sí, Gracias. está bien. Yo puedo compartir las diapositivas con mucho gusto. Ok, no sé, Alberto, si te sientes cómodo, podemos dejar un correo de contacto, tal vez. Me imagino que mucha gente podría estar interesada. Sí, voy a ir al final de la presentación. Bueno, acá se muestra también un poco de lo que iba a abordar también. Ok. Igual, Luis Guillermo, si tienes alguna duda sobre transitividad, pues también siéntete en confianza de dejarnos aquí un comentario si la abordamos, ¿vale? Bueno, ahí está el correo del profesor Alberto Plazas. Cualquier cosa, pues, bueno, como en el caso de Luis Guillermo, para solicitar la presentación o algo, pues entiendo que él está de acuerdo en que le podamos escribir. Pero porque esta está larguísima, nos pregunta Helen. Doctor Alberto, profesor, mientras hablaba de la teoría de marcos relacionales, me surgió una duda. ¿Cómo se relaciona esta teoría con el proceso de aprender el lenguaje de señas?
¿Puede explicarme si existen conexiones entre la estructura del lenguaje de señas y los conceptos de marcos relacionales? También cuando hablamos de la equivalencia de estímulos, me pregunté si la variación en la simbología del lenguaje de señas en diferentes países se puede entender a través de esta teoría. Bueno, creo que podemos responder hasta ahí y ya verifico que hay un pedacito que no alcanzamos a abordar. Sí, vale. La respuesta a esta pregunta es bastante sencilla. La explicación es fundamentalmente la misma. Es decir, en este caso estaríamos hablando de nuevo, en el lenguaje, el lenguaje de señas, a diferencia del lenguaje hablado, no es un lenguaje en el cual las unidades lingüísticas estén constituidas por sonidos, por fonemas. El lenguaje hablado, una de las características básicas del lenguaje hablado es que las palabras son articulaciones de fonemas. En cambio, en el lenguaje de señas lo que tenemos son gestos y cada gesto es equivalente, digamos así, a una palabra. Y se establecen en ese caso, pues, igualaciones, digamos así, entre palabras y referentes. Y en ese sentido, la explicación es realmente igual, es la misma. Incluso una de las diferencias importantes que tiene la investigación en equivalencia de estímulos con respecto al funcionamiento de las lenguas habladas es que las unidades en equivalencia de estímulos no son articuladas. Son signos, perdón, más bien símbolos abstractos que en principio no tienen significado para el participante y que empiezan en teoría adquirir significado de acuerdo a la teoría porque se relacionan con otros símbolos. Entonces, en ese sentido, lo que termina ocurriendo acá es que probablemente la equivalencia de estímulos y los marcos relacionales parecieran asemejarse más a lo que ocurre con el lenguaje de señas que con lo que ocurre con las lenguas habladas, en las que se tienen unas unidades que son relativamente, digamos, completas, no constituidas, no conformadas, y que significan completamente un referente. Una diferencia que sí hay es que el lenguaje de señas tiene muchos caracteres icónicos. En cambio, las relaciones entre símbolos que se establecen en las relaciones de equivalencia son completamente arbitrarias, o se pretende, se busca que sean completamente arbitrarias, mientras que el lenguaje de señas tiene muchos signos que tienen cierto carácter icónico con su referente. Ok, por entendido entiendo que comparten alguna característica formal con aquello a lo que se refieren, es decir, como hacer una forma similar con las manos o con la seña a algo a lo que me quiero referir con el gesto. Sí, okay. Correcto. Perfecto. Complementando la pregunta de Helen, ella nos dice, ¿la teoría de equivalencia de estímulos podría ayudar a explicar por qué existen diferencias en la simbología y cómo se relaciona esto con la comunicación en lenguaje de señas en distintas culturas? A ver, en principio no. Es decir, la teoría de la equivalencia de estímulos es una explicación de cómo o de por qué razón supuestamente las palabras significan sus referentes bajo el supuesto de que palabras y referentes entran en una relación de equivalencia. Eso es lo que explica la teoría. Pero que por qué en diferentes culturas hay diferentes simbologías. Digamos que la explicación que hay sobre eso, que es una explicación bastante sencilla, es porque el desarrollo de diferentes simbologías está asociado al hecho de que estas surgen con independencia de otras. Y en este caso lo que termina ocurriendo es que pues cada una termina desarrollando su propio método, su propio sistema. Yo creo que Helen se está refiriendo al fenómeno o al hecho de que en diferentes regiones se han desarrollado sistemas de señas que son diferentes entre sí, que han surgido, digamos, de manera relativamente espontánea entre sus usuarios, y que generalmente pues surgen por una necesidad comunicativa que hay entre ellos, entre personas que son sordomudas y que pues nadie les ha enseñado un sistema de señas, sino que ellos mismos lo desarrollan.
Entonces, pues la explicación básica de eso tiene que ver fundamentalmente con el cierto aislamiento que hay entre ciertas regiones, con el hecho de que estas personas pues han crecido en comunidades que son de hablantes, que no tienen un sistema de señas que enseñarles y que son ellas las que tienen que crearlo para poder poder suplir sus necesidades comunicativas. Pero digamos que esa es una explicación en cierto modo asociada con la arbitrariedad de los signos lingüísticos, que también pues tiene que ver un poco con el hecho de que en diferentes lenguas las palabras que se usan para hacer referencia al mismo referente pues son diferentes. ¿Sí? Ok, perfecto, muchas gracias. Continuamos con la pregunta de Álvaro Andrés Navarro Flores, que nos dice, ¿hay alguna propuesta por el doctor para la comprensión del significado y el lenguaje? Es decir, nos pregunta por tu propuesta específica. Sí, sí. Bueno, pues mi trabajo en equivalencia de estímulos y en marcos relacionales ha sido más bien negativo, es decir, ha estado dirigido más como a mostrar los problemas conceptuales y empíricos asociados a estos paradigmas. Bueno, mi trabajo empírico ha sido sobre todo en equivalencia de estímulos. En marcos relacionales tengo algún trabajo, pero ha sido un trabajo un poco pequeño. Pero en el fondo, pues obviamente si falla la teoría de equivalencia de estímulos, también termina fallando la de marcos relacionales porque pues es la base explicativa de los marcos relacionales. Sin embargo, también he venido desarrollando lo que llamaría un trabajo positivo o propositivo, o en el que busco una solución al problema, porque pues no se trata solo de decir que simplemente los fenómenos no son explicables o que tenemos una dificultad para explicarlos y dejar así. Y mi trabajo ha terminado orientándose al área de la semiótica. Yo he realizado una aproximación a la semiótica de Charles Peirce, y en ese trabajo, ese es un trabajo que he desarrollado en mis posgrados de filosofía, en la maestría en filosofía y luego ahora el doctorado que finalicé hace poco defendí mi tesis de doctorado. Mi tesis de doctorado es sobre una propuesta de una teoría fundamentada en la semiótica, pero es una propuesta novedosa que llamo semiótica naturalista, para explicar un aspecto fundamental de los estados mentales que tiene que ver con también algunas características del lenguaje, que es el problema de la intencionalidad, que es el problema del contenido mental. Y es desde allí que he venido desarrollando también un marco de trabajo explicativo para el problema de la significación lingüística. La razón para hacer ese giro hacia la semiótica es porque en la semiótica persiana, la palabra símbolo tiene un significado técnico. Hace parte, es uno de los tipos, es una de las clases de signos para Peirce, junto con los iconos y los índices, y su definición es una definición técnica en comparación con los iconos y los índices, y porque hay también una definición técnica de qué es un signo, que involucra también una definición técnica de qué es significado. Eso no lo tenemos en psicología, y parte de mi trabajo es la de tratar de traer eso a la psicología, ¿sí? Y tratar de entender la significación lingüística desde ese marco que me parece que es un marco más promisorio de lo que hemos desarrollado hasta ahora, tanto en ciencias cognitivas como en análisis de la conducta. Okay, o sea, la invitación sería de alguna manera a profundizar en el estudio de trabajos como los de Charles Sanders Peirce específicamente. Sí, sí. Y en buena medida también está disponible la tesis para consulta para quienes estén interesados. Súper, súper, súper. Creo que nos interesa a varios aquí, así como la información de la siguiente pregunta, y es, ¿el profesor Alberto tendrá algún semillero o grupo de investigación donde se investigue este tema? Pregunta Juan Felipe Zamora. Ok, gracias Juan Felipe. Yo tengo un semillero que se llama, Semillero de Psicología y Semiótica, donde precisamente trabajo este tipo de cuestiones.
es un semillero de la Conrad y realizamos reuniones semanales. Precisamente estamos realizando en este momento una revisión de la tesis, de mi tesis de doctorado. Pero pues también abordamos otros temas que en general, pues por ejemplo, buena parte de lo que presenta acá son materiales que se discutieron en el semillero hace algunos años y que fueron desarrollados en el semillero también en respuesta a ciertos eventos. Y la idea es que lo que he presentado hoy, pues, va a ser parte de un escrito que espero, pues, pueda presentar a inicios del próximo año en una revista. Ok, súper. Continuamos con la siguiente pregunta. Nos pregunta Eder David Barrero. Doctor Plazas, buenas tardes. ¿Por qué se menciona que es un problema para la teoría de Sidman que una respuesta sea producida por diferentes estímulos? Si entiendo bien, A, B, C, entonces Y o A, B, C implica Y. No entiendo la anotación aquí, pero creo que la Pero pregunta vamos a ver es si referente a más o una menos entiendo qué es lo diapositiva que está específica. involucrado. Pero obviamente eso es cierto que una respuesta puede estar bajo el control de diferentes estímulos. Lo que pasa es que si está bajo el control de diferentes estímulos, quiere decir que con cada uno de esos estímulos está en una relación de equivalencia diferente. Por lo tanto, es un miembro de diferentes clases. Y para ser miembro de cada una de esas clases, entonces tiene que estar bajo controles contextuales diferentes. Digamos que el problema dentro de la teoría de Sidman es que si hay un miembro que pertenece o que está en una relación con dos estímulos diferentes, o hay un miembro de una clase, una respuesta, que está en una relación con dos estímulos diferentes, o bien esos dos estímulos serían equivalentes, pertenecerían a la misma clase, o si se distinguen es porque hay dos clases de equivalencia allí. Y si hay dos clases de equivalencia allí, entonces tendrá que haber dos estímulos contextuales que distingan cada una de esas clases de equivalencia. Entonces, eso es factible teóricamente, pero involucra una explosión de controles contextuales que puede llegar a un grado en el que a la hora de tratar de replicar eso empíricamente en laboratorio se hace prácticamente inviable. Y en parte la investigación de Bush, Sidman y de Rose del 89, de la que hablé en la presentación, muestra que establecer relaciones contextuales de primer grado es difícil. Entonces, establecer relaciones más complejas sería casi que no demostrable. Ok. Aquí quiero meter brevemente una pregunta o Sí. complementar con una duda mía personal. Y es, cuando yo estaba trabajando mi tema de tesis, recuerdo haber leído un artículo de Lia y Harrison del 78, ahorita estaba buscando la referencia justamente, donde ellos hablaban de clases polimorfas de estímulos. Es decir, si un estímulo tiene, qué sé yo, 3 de 5 características que definen la pertenencia a una clase, no importa cuáles 3 de esos 5 tenga, se clasifica dentro de esa clase específicamente. No Sí. sé de pronto si dentro de lo que ves que se ha trabajado, no conozco más, digamos, evidencia posterior a ese artículo sobre el tema de las clases polimorfas. No sé si, por Okay. ejemplo, es una posible solución a ese dilema abordándolo por ahí. Sí, pues a ver, lo que yo entiendo es el hecho de que un mismo estímulo puede tener diferentes tipos de propiedades que son propiedades formales o por lo menos serían propiedades aparentes, que serían propiedades por las cuales ese mismo estímulo podría ser clasificado en diferentes clases. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En principio, desde la perspectiva de Sidman, el hecho de que un mismo estímulo sea clasificado en diferentes clases en diferentes momentos involucra que en cada uno de esos momentos se está operando un control contextual diferente. Eso es lo que diría Sidman al respecto. Pero hay un pequeño problema acá y es el hecho de que en las clases polimorfas la clasificación se realiza a partir de las propiedades formales de los estímulos, mientras que las relaciones de equivalencia se establecen independientemente de sus propiedades formales, son relaciones completamente arbitrarias. Entonces, la explicación sería allí un poquito diferente.
o por lo menos no diría Sidman que el problema de la categorización de clases polimorfas sea un problema que sea abarcable o sea entendible en términos de equivalencia de estímulos. Ok, vale, muchas gracias. Continuamos aquí con una duda de Kate Orpe. Gracias por el espacio tan enriquecedor, nos dice ella. Me quedo con dudas, pero sobre todo con ganas de aprender del tema. ¿Recomienda algún autor, artículo o libro para ampliar la información al respecto de la temática? Bien. Bueno, tal vez la mejor exposición que pueda haber de la... Aquí me voy a volver a la... Ay, perdón. La presentación. Me voy a volver a las referencias. Una buena exposición de la teoría de Sidman uno lo encuentra en este artículo del 2000 en YAP perdón, Equivalence Relations and the Reinforcement Contingency. Creo que es donde él hace, pues, digamos, la explicación más sintética de su teoría, definitivamente, como para enterarse uno cuál es el planteamiento de Sidman sobre la equivalencia de estímulos. Hay que distinguir entre la equivalencia de estímulos como paradigma, incluso como fenómeno que se obtiene en laboratorio, de las teorías explicativas. Y obviamente, pues, la teoría de Sidman es una teoría sobre la equivalencia de estímulos. No quiere decir que el fenómeno de la equivalencia de estímulos implique la teoría como tal, ¿sí? Pero si uno quiere enterarse del planteamiento de Sidman, pues sería con este artículo, deseablemente, que en buena medida recoge lo que él presenta en su libro del 94, que es un libro en donde él recopila sus artículos hasta ese momento, los artículos más importantes sobre el tema hasta ese momento, y hace reflexiones sobre ellos. Obviamente, pues, si uno quiere empaparse un poco de la teoría de los marcos relacionales, yo creo que la mejor exposición de la teoría de los marcos relacionales es el capítulo 2 del libro de Haynes, Barnes, Holmes y Roche, de Relational Frame Theory, a Post-Skinnerian Account of Human Language and Cognition. Allí, digamos que se encuentra la exposición más clara y directa de qué son los marcos relacionales. Y la crítica de Palmer me parece, los dos artículos que involucran la crítica de Palmer me parecen muy recomendables. En cuanto a mi posición sobre la equivalencia de estímulos, pues está mi artículo con Telmo Peña, pero pues yo recomendaría esperar el artículo que pienso escribir sobre estos temas, que esperaría que pueda ser publicado el próximo año. Ok. O sea, en resumen, cualquier artículo del profesor Alberto Plazas y, pues nada, segundo capítulo del libro del 2001 de Hayes, Barnes, Holmes y Roche, creo que sí. Es el otro coautor, y las críticas de Palmer del 2004, ¿alcanza a ver aquí? Sí, sí, correcto. Ok, perfecto. Bueno, César Vilca nos dice, gracias. Sobre la resistencia de la comunidad de análisis de la conducta a aceptar investigaciones desde la teoría de marcos relacionales, ¿estuvo justificada? Ok, esa es una pregunta bien importante. La verdad es que sí, en buena medida sí, pero hay una buena cantidad de críticas que no son correctas. A ver, la teoría de los marcos relacionales ha sido una teoría difícil de evaluar. Una dificultad que hay con respecto a ella es precisamente que la teoría es compleja. Es en principio difícil de entender. Y pienso yo que un problema para entender la teoría es que uno no entiende con claridad a qué va la teoría si uno no ha asimilado previamente la investigación sobre equivalencia de estímulos. Entonces, realmente quien quiera meterse a fondo con la teoría de los marcos relacionales es deseable que conozca previamente sobre el paradigma de equivalencia de estímulos. Ahora, de todas maneras, la teoría de los marcos relacionales recibió críticas por gente que incluso trabajaba en equivalencia de estímulos. Creo que en buena medida muchas de esas críticas sí son justificadas o son sospechas justificadas, digámoslo así, pero algunas no. Por ejemplo, hay alguna crítica de Burgos del año 2003 que está dirigida al hecho de que la teoría es más formal que empírica,
que pues a mí me parece que es una teoría como poco sustanciosa, o hay una crítica de François Tourneau de que lo que busca explicar los marcos relacionales podría ser explicado de manera respondiente por modelo respondiente, lo cual a mí me parece inaceptable, no me parece convincente. Y creo que ese tipo de críticas lo que han hecho es generar la impresión de que la teoría de los marcos relacionales ha sido criticada falazmente. Creo que la crítica de verdad de fondo a la teoría de los marcos relacionales es la de Palmer, que pone en duda que los marcos relacionales sean verdaderas unidades comportamentales. Y en ese sentido, pienso que los teóricos de los marcos relacionales esa crítica no la han respondido adecuadamente. La respuesta, la réplica que hicieron Hayes y Barnes-Holmes fue considerar que la posición de Palmer era mediacional, y pienso que esa réplica era falaz, definitivamente. Y creo que la crítica de Palmer se mantiene y yo la defiendo. Ok. Vale, muchas gracias. Quisiera, bueno, nos queda aquí un comentario, pero entonces quisiera cerrar yo con una última pregunta que viene justo al tema, también sobre la resistencia a la teoría de marcos relacionales, los problemas con aceptar este tipo de teorías. Y es el problema de la conducta privada, es decir, hablar de significado implica en buena parte tener en cuenta como la conducta privada del emisor y del escucha y demás. Y creo que pues desde Skinner es algo que se intenta pasar por alto, pero quisiera saber tu opinión un poco sobre el rol de la conducta privada en el significado Sí, en particular. sí, sí. La idea más o menos es esta, y es que en los modelos mentalistas se asume que la teoría del significado o que el significado de las palabras está en los eventos mentales privados del sujeto. Entonces, una resistencia que es la resistencia que presenta Skinner contra, contra el significado propiamente está en el hecho de que se tenga que apelar a los eventos privados, entre comillas, mentales del individuo para establecer el significado de las expresiones lingüísticas. Y en ese sentido, en buena medida, a lo que llega Skinner es a terminar rechazando el término significado, por lo menos en el sentido de lo que involucra o es de interés para la significación lingüística. Eso no quiere decir que el significado se limite a eso. En la aproximación que yo hago en la tesis de doctorado, precisamente basado en la semiótica de Charles Peirce, yo tomo la posición semiótica porque precisamente lo que hace la posición semiótica es ofrecer una explicación relacional del significado, que en buena medida es también lo que hay en la equivalencia de estímulos y en los marcos relacionales. Hay una explicación relacional del significado, pero yo digamos que supongo que la explicación que se da en la equivalencia de estímulos y los marcos relacionales es una explicación errónea, es una explicación mal dirigida. Y planteo que la explicación correcta tiene en cuenta la noción de signo de Charles Peirce y la relación y la manera como él comprende la relación de representación como relación triádica, que es algo que es más o menos alejado de lo que está en equivalencia de estímulos y marcos relacionales. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, el último comentario es de Álvaro Andrés Navarro nuevamente. Me dice que está interesado en la tesis, creo que, Claro, que con somos mucho varios gusto. interesados en el documento. No sé si está disponible online o... Creo que pronto tiene que aparecer en el repositorio de la Universidad de Salamanca, pero yo de todas maneras próximamente lo voy a publicar en mi ResearchGate. Ok, en el ResearchGate del profesor Alberto Plazas, Sí, entonces podríamos encontrarla. sí, sí. Próximamente, yo creo que en el transcurso de esta semana estaré publicándola en el ResearchGate. Ok, perfecto. Bueno, pues nada, la recomendación de nuevo, quienes están interesados en el tema pueden profundizar en los textos del profesor Alberto Plazas, así como los distintos textos que él nos ha recomendado.
igual él amablemente nos ha dejado aquí la página de referencias un buen rato, y pues su correo electrónico también está disponible ahí Voy a volver a en la colocarlo. presentación, por si alguien lo quiere contactar o quiere solicitar de pronto el documento de la presentación. Bueno, a todos muchas gracias por su compañía. Al doctor Alberto Plazas, muchísimas gracias por su tiempo y buena disposición. Bueno, Julián, muchísimas gracias a ti Y pues al bueno, SEAC por el espacio. perfecto. De mi parte, pues nada, no puedo, creo que añadir nada más, que en serio me pareció muy interesante la charla. Como te comentaba al comienzo, es un tema que particularmente me interesa y veo que me agrada mucho que mucha gente aquí también le haya interesado. Y pues, como dice César por aquí en los comentarios, pues esperamos la segunda parte. Bueno, está bien, con mucho gusto. Bueno, hasta luego a todos. Bueno, hasta luego.